Bueno, como siempre, Teo era igual de críptico, aunque me había dicho algo realmente útil. La mujer. Tengo que prepararme para ella. Ahora, armado con una nueva voluntad y un gran éxito, a la vez que una marcada culpa, sentí como algo se retorcía en mi interior. No era algo físico, sino algo mental. Algo estaba cambiando mi carácter, estaba transformando esa pasión que tenía por proteger a la gente, por ser un policía, en una especie de cazador. Estaba disfrutando la caza. Me sentía mucho más vivo, mucho más atento. Y por cruel que pareciese, estaba olvidando mi cruzada de redención, que era el motivo por el que entré a esta backroom. Entré para vengar el fallecimiento de mi amigo. Todo eso se estaba diluyendo, se estaba desvaneciendo, estaba transformándome en algo que disfrutaba resolver este enigma que era la backroom. Era como si mi propio yo se estuviese apagando poco a poco, pero no le di mucha importancia. Craso error. Este pensamiento en el futuro me atormentaría mucho, ya que de haber sido consciente de ello, podría haberme evitado el final fatídico que me esperaría. Decidí buscar información en la red, esa fuente inagotable de conocimiento que nos ayudaría. Obviamente fui a la primera fuente y menos fiable de todas las enciclopedias, aunque parezca ironía, que era Wikipedia. Encontré muchas leyendas, muchas historias, pero ninguna coincidía con este caso en concreto. Así que decidí hacer una recapitulación de lo que me dijo Teo. Teo me dijo que en el momento que le escuchase y me empezara a dormir, si llegaba a dormirme, podía darme por muerto. Así que eso quería decir que no me tengo que dormir de ninguna manera. ¿Vale? Podía intentar coger unos tapones y también algo que me pudiese dar una pequeña descarga eléctrica para espabilarme o simplemente acabar con ella. En ese momento me paré. ¡Wow! Espera, ¿qué me está pasando? ¿De dónde viene tanta ira homicida? No lo entendía, pero decidí distraerme de ello. Así que decidí volver a pensar en qué era. ¿Qué era ese ser? El cabello podía estar unido a una historia japonesa de una mujer que vivía en la soledad y atraía a los desafortunados aventureros que se aventurasen en los recónditos y salvajes parajes que estaban alejados de la civilización humana. Los atraía con su bello pelo, haciéndolos que cada vez estuviesen más atraídos por ver a la dama que tiene un pelo tan bello, para luego, cuando ellos posaran su mirada sobre ella, ver a un ser horrendo que unía el cabello de muchas mujeres a las que había separado la cabeza del cuerpo. Y los pobres aventureros al ver esta escena ya no podían huir, ya que el cabello cogía vida y los estrangulaba. No, esa no podía ser la respuesta. Tenía que seguir buscando. Buscando en la mitología europea encontré los súcubos e íncubos, demonios que aparecían cuando estábamos dormidos y absorbían nuestra fuerza vital. Decidí que tampoco se asemejaba del todo, aunque podía concluir dos cosas. El pelo era un indicio de que ella estaba cada vez más cerca, y cuando me entrase el sueño sabía que estaba cerca. ¿Por qué sería? ¿Tendría que llevarme acaso una herramienta para no quedarme dormido? Eso sí podía quedármelo. ¿Qué tal unos tapones? Pensé de alguna manera. Coger unos tapones que usaba para la natación sería lo más cercano que tengo a mano para poder entrar en la backroom, pensé. Así que hice eso.
Me llevé un taser y también me llevé unos tapones. Intenté llevarme un cuchillo, pero sabía que la backroom no me dejaría. Además, no estaba siquiera seguro si lo primero no me lo cambiaría por algo aleatorio. ¿Qué? ¿Quién me estará llamando? ¿Teo? Tengo que darte un último consejo. Su voz parecía agitada y no sé por qué parecía que estaba corriendo. Mira, chico, he de decirte que nunca, pero que nunca la... Y se cortó abruptamente la llamada. Parecía como una especie de sabotaje. No podía ser que se hubiese ido tan abruptamente la conexión. ¿Nunca le hiciese qué? Pensé yo muy desesperado. Miré la hora y entendí que también me estaba llamando a las 9. Había transcurrido realmente rápido el día, así que me cogí las cosas con las que me iba a ir a la backroom a mano. El taser me lo puse en la mano izquierda y los tapones me los puse directamente. Y también, en caso de cualquier cosa, me cogí un cuchillo de cocina conmigo. Al entrar en la backroom, la cosa se puso muy fea. Parecía hasta sobrenatural lo rápido que me quedé dormido al tocar mi cama. Al entrar todo empezó a doler, mis oídos empezaron a sangrar y lo que tenía en mis manos cayó al suelo. Mi cuchillo se hizo un par de vendas, mi taser se hizo un palo, pequeño, frágil y viejo, y mis tapones se hicieron en cuchillas, las mismas que se ponen en las máquinas de afeitar, esos que cortan tanto como un cúter. Con cuidado me las saqué sin hacerme una herida aún mayor. Intenté contener mis gritos de dolor, pero sabía que de no ser tapadas rápidamente me iba a desangrar. Las vendas parecía una parodia de la propia backroom en aleccionarme, así que le hice caso. Usé las vendas rápidamente haciendo un tapón y me lo puse en el oído. Eso pareció, de alguna manera, parar las profundas heridas que tenía en la entrada del oído. No eran tan profundas como yo me creía, pero sí lo suficientes para apenas escuchar algo. En esta ocasión estaba prácticamente sordo. Investigué a mi alrededor y me di cuenta que estaba en una habitación completamente blanca. Lo único que tenía a mi alrededor era un pequeño charquito de sangre que había creado con mi espontánea hemorragia. Eso y la habitación, que estaba muy lujosamente decorada. Parecía una habitación del siglo XIX en Francia. Esas habitaciones pomposas con colores chillones. Es lo que parecía. Todo salvo el color, ya que era un blanco puro. Y al final de esa habitación que parecía propia de la aristocracia estaban las reglas. Al acercarme me di cuenta de la cantidad de eco que daba a mis pasos. Era tan fuerte que incluso con los tapones y la sangre ya endureciéndose en mis oídos, podía escuchar. Tenía muy mala espina. Sabía que este nivel iba a ponerme al límite. Lo sabía bien. Las reglas decían así. Reglas para sobrevivir en la backroom. Nivel 10 al 15. ¿Al 15? Espera, ¿es la primera vez que... No puede ser. ¿Van a ser las mismas reglas en los 5 niveles? Eso es extraño. Regla número 1. Mira siempre la hora. Si llega a pararse, escóndete en el primer lugar que veas. Ella está justo en una habitación colindante. Regla número 2. Si el color empieza a desaparecer del lugar en el que estás,
escóndete. Regla número 3. Si ella está cerca y lo notas, escóndete. Regla número 4. No importa a quién veas o a quién escuches, no importa lo que te digan, no son reales. Regla número 5. Como ha dicho Teo, nunca te duermas. Regla número 6. Si la puerta de salida es roja, no la cruces. De lo contrario, bajarás al penúltimo nivel. ¡Wow! Estas reglas parecían un poco confusas. ¿Y cómo es que sabía la Backroom lo que Teo me dijo? ¿Acaso saben? Claro, por eso saben cómo me preparo antes de entrar. Las Backrooms me vigilan, o alguien que está conectado a ellas me vigilan incluso en el día. Eso me dio un escalofrío, y la confianza que había ganado en los últimos niveles, llegando a matar a sus guardianes, se estaba tambaleando muy fuerte. Aún así, decidí concentrarme. Eso era lo que más hacía la Backroom, hacerme sentir miedo, y no iba a dejar que ganase la guerra psicológica. A mi alrededor había 3 puertas, una amarilla, una roja y una blanca. La blanca era del mismo color que la habitación. El rojo era un color realmente vivo, del mismo color que la sangre. La amarilla era de un color casi neón. Evaluando detenidamente las 3 habitaciones, me di cuenta que la que menos incomodidad me despertaba era la propia blanca. Pero no, la Backroom no iba a ser tan benévola, era demasiado obvio. Así que la descarté de inmediato. La roja parecía engañosa. Aunque parecía del mismo color que la sangre, no podía ser algo tan obvio. No podía ser que justo detrás estuviese la mujer. Así que, viendo la amarilla y la roja, me decanté por la roja. Y al entrar, me di cuenta de que la habitación estaba del mismo color que la puerta. Estaba llena de muebles del mismo color, mesillas de noche, armarios, taburetes de salón, sillas, mesas, todo tipo de muebles que hay en un hogar común. Aún así, ninguno tenía una mota de polvo encima. Y por si fuese poco, estaban bien alineados. Había la misma distancia de uno a otro, salvo los armarios que estaban pegados a la pared. El olor dentro era realmente extraño, ya que era un olor a alfombra mojada. Ese obvio cliché me despertó una alerta, pero ya de por sí todo este nivel era una alerta. Así que decidí, con precaución, no hacer mucho ruido entre los muebles. Al pasar la habitación, entré en una que tenía toda la pared amarilla. Y como era habitación anterior, al abrirla, estaba llena de los mismos muebles que en la habitación roja, solo que estos eran amarillos. Eran una fotocopia exacta de la habitación anterior. Esta vez decidí, en vez de seguir recto, ir a la izquierda, para luego entrar en una habitación blanca. Eso me hizo entender que había un patrón. Blanco, rojo, amarillo. Blanco, rojo y amarillo. Así fue. Cada habitación en la que yo entraba tenía ese curioso patrón. Lo seguí una y otra vez. Para lo que llegué a recordar fueron horas. Unas interminables horas de unas habitaciones a otras, sin tener en cuenta ninguna regla, hasta que de repente encuentro una puerta
que era ligeramente más grande su marco, y al abrirlo, lo peor pasó. Al abrir la puerta, un cartel que escribía en inglés, "Salida", me señalaba con una flecha que continuase hacia abajo. Ahora lo entendía. La backroom me iba a hacer seguir todos los niveles, hasta los que estaban en las reglas, todo en una noche, o lo que para mí era una noche. Y efectivamente, al bajar, me encontré lo que ya estaba aceptando. Nivel 11. Un cartel con la misma decoración pomposa que la habitación en la que se encontraba. Una habitación blanca con esos números gemelos de un color negro azabache, como si fuesen un recordatorio siniestro y heráldico. No había hecho más que comenzar. ¿Tú también has llegado a este nivel? Yo me sobresalté y grité sonoramente para ver a una niña adolescente con pijama, igual que yo, al lado mía. Yo la miré de arriba abajo inspeccionando si era una amenaza, y simplemente era una niña, delgada, que parecía igual de miedosa que yo ahora mismo. Sí, ¿tú quién eres? Mi nombre es Ana, y sí, también estoy en la backroom. ¿Tú has llegado también al nivel 11? Yo no lo llevo muy bien, ¿eh? Llevo 3 días con este juego y no me hace mucha gracia, la verdad. ¿Juego? ¿3 días? ¿De qué me estás hablando, Ana? ¿Cómo estás en el nivel 11 en 3 días? No sé. La primera noche encontré unas reglas que decía del 1 al 5, la segunda noche del 5 al 10 y ahora del 10 al 15. No podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Y dime, Ana, ¿has tenido algún encuentro con algún ser que parecía extraño para ti? No, la verdad es que no. Simplemente me sentí un poco observada y no sé, eres la primera persona con la que me encuentro, así que no sé siquiera si eres producto de mi imaginación y si esto es una pesadilla lúcida o algo o no lo sé. Ah, sí, es cierto. Unos seres pequeños con ojos rojos intentaron morderme. Fue realmente espantoso, ¿sabes? Fue muy desagradable. Yo simplemente entorné los ojos hacia arriba, en tono de súplica, pensando para mis adentros, por favor, que no sea la mujer, por favor, que sea una chica de verdad, inocente, aunque parece que es malcriada, y no sea la mujer. Dime, ¿te acuerdas de alguna mujer que haya estado aquí o haya sentido alguna presencia en estos niveles? Si te refieres a esos seres tan desagradables, no me he vuelto a encontrar con ellos. Genial, ahora soy un canguro, pensé de manera cruel. Pero me calmé y pensé que esta niña no era ni remotamente consciente del peligro en el que estaba. Mira, te seré honesto, no soy producto de tu imaginación. Y la verdad, no entiendo cómo has podido subir tantos niveles tan rápido, pero solo puedo concluir con que no es nada bueno, ¿vale? Y yo soy policía. Esto de las backrooms es mortal. Y si algo malo aquí dentro te atrapa, te va a matar. Y este nivel es uno bastante difícil. Yo llevo bastantes meses aquí. No sé cómo describírtelo, pero es un lugar fuera de nuestra realidad. Y no entras así porque sí aquí. Normalmente es porque has tenido contacto con alguien que sí ha entrado en una backroom. Ah, bueno, ahora que lo dices, sí.
Cuando iba al instituto me encontré un hombre tirado encima de un banco. Parecía un vagabundo. Me pidió ayuda y me agarró de la camiseta. A mí me pareció un poco asqueroso, la verdad, pero llamé a la ambulancia. El hombre, desgraciadamente, cuando llegó la ambulancia se había desangrado. No sé por qué estaba lleno de cortes. Cortes, ¿eh? Bueno, eso seguramente sean los primeros niveles. He de decirte que los primeros niveles, según estoy viendo, es el que tiene un índice de mortalidad más grande, ya que mucha gente no está preparado para las backrooms. También es cierto que las backrooms son aleatorias, tan aleatorias que hizo que una niña como tú, que no tiene ni idea de qué está pasando aquí dentro, llegase hasta casi la mitad de la backroom. Bueno, no sé tampoco si son 30 niveles como lo tuvo Teo en su anterior recorrido por la misma. Algo dentro de mí me dice de que no va a ser igual. Pero bueno, no nos detengamos, continuemos. Ambos fuimos cerca el uno del otro y fuimos pasando las puertas. Seguía siendo el mismo patrón que la vez anterior, pero esta vez había menos muebles, había menos mesas y alguna que otra silla de menos. Por lo demás era igual. Le fui preguntando de dónde era y la niña me fue respondiendo meticulosamente. Dentro de mí no me fiaba de ella y ella parecía darse cuenta de ello. En respuesta, la niña estaba siempre unos pasos por detrás de mí. Estaba entendiendo la vista que tenía que darle a la niña. Un hombre mayor que te dice que las pesadillas son reales y encima te hace todo tipo de preguntas personales. Cualquier niño, y con obvias razones, pensaría que era alguna especie de rarito, un pedófilo o alguna otra cosa peor. Pero no, yo simplemente no podía confiar en ella. Todo este tiempo, cada vez que me encontraba a alguien, terminaba muerto. En ese momento caí en la cuenta que no había mirado una cosa. La regla número 1 decía que siempre tenía que mirar la hora. Pero si yo no llevaba reloj, miré con miedo hacia la niña, la cual estaba mirando al suelo. Ana, disculpa, ¿tú llevas un reloj contigo? El corazón me latía a 100 por hora. ¿Cómo es que había roto ya una de las reglas? La niña tenía la melena larga y rubia, mirando hacia abajo, tapándole el rostro y también tapándole uno de los brazos, para luego echarse con la otra mano el pelo hacia atrás y decir: «Sí, aquí lo tengo, pero no entiendo por qué se ha parado. Desde que entramos en esta habitación amarilla, se ha parado. Hemos estado 5 o 6, no me acuerdo, habitaciones sin que se parase y ahora de repente el minutario ya no se mueve». «¡Ana, corre! ¡Escóndete!». Ambos nos apresuramos a escondernos en el armario, cada uno en uno que tenía a su alcance. La puerta no tardó ni un segundo tras nosotros en abrirse. Vino justo desde delante nuestra. De no ser porque ella se dio cuenta, ahora mismo los dos estaríamos muertos. Sabía que estábamos aquí. Lo único que podíamos hacer era esperar y rezar para que no nos encontrase. Desafortunadamente abrió el armario de Ana. Ana gritó y me pidió ayuda, pero yo no tenía el valor para salir. Y solamente escuché como Ana no hizo ningún ruido más. Me puse muy triste y empecé a sentirme un cobarde. Todas las victorias anteriores se esfumaron, se hicieron mero polvo. Y yo
Lo único que podía hacer era llorar en silencio. Parecía que la mujer se fue por donde nosotros vinimos. Era mi oportunidad. El sacrificio de Ana no habrá sido en vano, pensé. Pero no había ningún sacrificio. No hubo ningún sacrificio desde el principio. Era simplemente una mentira para no sentirme un montón de estiércol. Al salir yo, me encontré el reloj de Ana en el suelo. Lo cogí y continué por donde vino la mujer. Al menos ya no volvería a romper la regla número 1. El siguiente nivel también tenía por salida una puerta con un marco más grande. En este caso era una puerta blanca, la cual cogí tímidamente. Bajé al 12, mirando a mi alrededor. Esa habitación era igual que el 11, blanca y con unos heráldicos y hermosos. Colores negros estaban el número 1 y el 2 juntos, no menos imponentes que los números gemelos del anterior nivel. Abriendo la puerta de la izquierda para empezar ya el nivel, me di cuenta que habían cambiado los colores. La habitación en la que entré era completamente morada y a los pies de los muebles, y entre ellos, para mi sorpresa y profundo disgusto, estaban los duendes, riéndose todos al yo entrar en la habitación como una pequeña plaga. Como si supiesen ya lo tormentoso que había sido mi viaje y lo que me quedaba aún, sabiendo además de que iban a hacer lo que me quedaba de noche aún peor. Yo no les presté mucha atención y con cuidado me fui moviendo entre los muebles, que cada vez eran menos. En este nivel no tuve muchos problemas y fui bajando hasta el 13º, 14º y finalmente el 15º, siempre con profunda atención, viendo como cada vez había muchos menos muebles. Y estos, los duendes, también estaban en mucho menor número, ya que no tenían dónde esconderse y sabían que había poca sombra en estas habitaciones donde esconderse. Eso les haría un blanco fácil y esa idea no les atraía nada. Las habitaciones ya no tenían patrones de colores. Eran siempre de un color distinto al anterior. A veces hasta se repetían después de pasar una. A veces era amarillo, rojo, otra vez amarillo, morado, verde. Había recorrido el arco iris entero en todos los niveles que había bajado. Aún así, mi guardia seguía muy alta, aunque ya estaba muy cansado. Y de repente llegué, tras tantos colores, de vuelta al blanco. Me alegré, ya que el blanco me daba tranquilidad. Decidí revisarlo todo. Regla número 1. Revisar la hora. Comprobado. Color. Comprobado. En la habitación anterior estaba de color verde. ¿Sentir si está cerca? Comprobado. No la sentía. No estoy dormido y no estoy hablando con nadie. Podía seguir avanzando. Con precaución abrí la siguiente puerta. Para mi sorpresa era blanca también, y con una pequeña pizca de incomodidad avancé a la tercera puerta, no queriendo esperarme lo peor. Pero para mi desgracia, estaba blanca también. ¿Cómo iba a comprobar la regla número 2 y saber que el color ha desaparecido si toda la habitación es blanca? Pensé yo, ya resignándome. Había solamente 2 armarios en esa habitación. Estaba ya
perdido. Lo sabía, lo sentía. Delante mía se abrió la puerta de la siguiente habitación, y allí estaba ella, una mujer con la piel pálida, largo cuerpo, esbelto y con uñas como garras. Pelo le llegaba hasta el suelo y labios no tenía ninguno. En cambio tenía unos dientes afilados, como si fuesen clavos torcidos, y con una voz cavernosa me dijo: «Ha sido un placer jugar contigo, pero no creo que seas un candidato indicado para enfrentarte al maestro. Y además, ¿cómo es que no te das cuenta de la regla número 4? No importa a quién o qué veas, no importa qué te diga, no es real». Pero, ¿me estás diciendo que la niña no fue real? Si hubiese sido real, ¿no tendría su reloj en la muñeca? Además, ¿cómo la escucharías si tú tienes tapones en los oídos y la sangre también está taponando los mismos? Estás casi sordo. ¿Cómo has escuchado también a los duendes si esa misma situación se repite? ¿No te das cuenta? La niña fue tu perdición, tu humanidad, y no entregarte a las backrooms fue tu perdición.